días y bienvenidos a este simposio digital que lleva por nombre Enfermería y Diabetes, todo sumando por la educación, organizado por Sanofi en el marco del Congreso Anual de la Sociedad Española de Diabetes. Sean todos y todas bienvenidos. Mi nombre es Ángel Ramírez, soy periodista y antes de nada espero que tanto ustedes como sus entornos estén en perfecto estado de salud. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha decidido declarar este año 2020 como el Año Internacional del Personal de Enfermería, haciendo especial énfasis en la presentación de servicios de salud y cuidados a las madres, niños y ancianos, así como la administración de vacunas o la educación en salud de las personas pluripatológicas o con enfermedades crónicas, como es el caso de la diabetes. En el caso de España, los profesionales de enfermería constituyen uno de los pilares fundamentales del Sistema Nacional de Salud y en lo que respecta a la diabetes, su papel es clave en la educación diabetológica de las personas con esta patología y de sus familiares, como van a ver a continuación en este vídeo de presentación de lo que vamos a hablar hoy en este simposio. Elliot Proctor-Joslin es considerado un pionero en el campo de la diabetes mellitus. Fue el primer médico en Estados Unidos en especializarse en esta patología. Y suya es esta frase que marca la importancia del tema del debate de hoy. La máxima responsable de la educación en diabetes en nuestro sistema sanitario es la enfermera educadora, una figura imprescindible en la vida de los pacientes con diabetes. Su misión es formar, enseñar y apoyar a las personas que sufren esta enfermedad. Cumplir el tratamiento y un adecuado control es imprescindible para no desarrollar complicaciones. Según el Consejo General de Enfermería, en España existen alrededor de 200 educadoras en diabetes, una cifra escasa a tenor de los 6 millones de personas con diabetes que, según la Federación Española de Diabetes, hay en nuestro país. Hoy conoceremos cómo es el proceso educativo de diabetes tipo 1, qué herramientas se utilizan y cuál es el margen de mejora. También visitaremos la realidad de la diabetes tipo 2 y los planes educativos que existen para esta gran cantidad de pacientes. Y terminaremos debatiendo sobre las herramientas digitales y la ayuda que puede suponer para el acompañamiento educativo de las personas con diabetes. Arranca Todos sumamos en la educación. Posicionado el tema, me van a permitir que presente a los verdaderos protagonistas, a nuestros invitados. Está con nosotros Maite Penalba, que es enfermera y educadora del Hospital de la Fe en Valencia. Maite, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Bienvenido, encantados nosotros también. Gracias. También nos acompaña Ángeles Álvarez, Geli, enfermera del Centro de Salud de Goya en Madrid. Ángeles, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y desde Valladolid está con nosotros también Chema Cepeda, que es enfermero, creador de un montón de proyectos digitales, el más destacado posiblemente Salud Conectada, y además es director de proyectos como Salud One o Salud Play. Chema, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme. Con todos ellos vamos a hablar en los próximos minutos, pero también queremos aprovechar este formato virtual y este formato con las nuevas tecnologías en marcha para advertirles de la interactividad que puede tener este simposio. Aparte de las preguntas que yo les vaya a hacer a nuestros invitados, ustedes pueden también plantear alguna cuestión en relación a algunos de los temas de los que vayamos a ir hablando, así como les daremos la opción en 2 bloques determinados de la escaleta del tiempo previsto para este simposio, para que ustedes puedan contestar a preguntas determinadas para conocer también su opinión y poderla valorar junto con nuestros invitados. La idea es que esto sea muy interactivo desde el emisor hasta el receptor, pero del receptor también hacia el emisor. Y voy a plantear la primera cuestión. Empiezo por Maite. La educación en diabetes es el gran anhelo. Siempre acabamos escuchando aquello de que es importante, pero está encima de la mesa la llegada de nuevos fármacos, de nuevos sistemas de medición o la educación también después del debut. Me gustaría arrancar con tu particular visión sobre la educación en diabetes. ¿Por qué es importante la educación en diabetes, Maite? Bueno, yo creo que mi particular visión es la que comparten todos mis compañeros, los que están aquí, los que están escuchándonos, que la educación diabetológica es la base para que los pacientes con diabetes puedan gestionarse con las mejores tecnologías, con los mejores fármacos, con los mejores sistemas que tengan para cuidarse en salud. Y que es básica y debe de ser universal, que es una palabra que quiero introducir. Todos los pacientes deberían de tener esta posibilidad de ser personas formadas en su patología. Creo que
no sé si decirlo de otra mejor manera, pero creo que es la base y el sustrato sobre el que se tiene que mover todo el resto. Lo considero de vital importancia. Ángeles, Chema, imagino que vosotros también tenéis una particular visión sobre esto que irá muy en la línea de lo de Maite, pero me gustaría conocerla. Ángeles, por ejemplo. Pues evidentemente, son los cimientos. Sin educación no tenemos personas con diabetes que son capaces de llevar una vida lo más normal posible y con la mayor calidad de vida. Al final lo que queremos es que esas personas, tanto ellas como sus familias, tengan la mejor calidad de vida. Y efectivamente está toda la tecnología, están todos los fármacos, pero todavía más abajo, la alimentación y el ejercicio físico. La base de todo, la base de la base. Eso es una de las cosas que siempre al final nos vamos por lo más vistoso, la tecnología, toda la farmacología, pero sin la base, es la base de la base, los cimientos. Y en eso estamos todos trabajando para que nuestras personas con diabetes tengan la mejor calidad de vida posible. Chema, tú tienes una versión muy particular también de la educación, sobre todo por estos últimos proyectos que comentábamos a nivel digital, pero ¿cómo valoras tú la importancia de la educación en diabetes? Pues un poco en la línea que han dicho ya Ángeles y Maite, ¿no? Yo creo que la educación es ese arma, ¿verdad?, con la que cuentan las enfermeras educativas para conseguir esa implicación del paciente, ¿no?, que lleve a un buen control de su enfermedad. Ha hablado antes Maite de universalidad. Yo a eso le añadiría la democratización, ¿no? Pues estas tecnologías que tanto acceso nos han dado a contenidos, bueno, en algunos casos buenos, en otros no tan malos, ¿no? Pero lo que está claro es que los ciudadanos están ya en lo digital y tenemos la capacidad ahora, bueno, pues de llevar esa educación a un ámbito más amplio y también de hacerla muy personalizada, ¿no? Lo cual yo creo que también es importante. Maite, ¿qué reconocimiento y visibilidad crees que tiene el trabajo de las educadoras? ¿Falta visibilidad? ¿Es una correcta visibilidad la que tiene vuestro trabajo? Pues tristemente falta reconocimiento. Falta reconocimiento, incluso te diría, en algunos centros en donde estamos trabajando, las propias direcciones de enfermería no saben ni lo que es ser una enfermera educadora, ni los contenidos que tiene, ni las competencias que tenemos. El problema yo creo que se radica mucho en el tema del no tener la especialidad. La especialidad, el no tenerla, nos pone una capa de invisibles y creo que esa capa de invisibles es muy costoso de quitar. En cuanto a la visibilidad nuestra, nosotros estamos en las consultas trabajando, haciendo nuestra función, en muchos casos derivando, hablo del ámbito, por ejemplo, del hospital, el paciente es derivado por el endocrino a la enfermera, si no, no te llega. Entonces, hay que derivar a todos los pacientes. Decíamos lo de universalizar, lo de democratizar, todo el mundo debería pasar por educación diabetológica en su vida y con la periodicidad necesaria. Pero para que nosotros atendamos a los pacientes necesitamos un vehículo, una forma de vehiculizarlos hacia nosotros. En ese sentido, pues tenemos invisibilidad si no trabajamos en equipo y el equipo cree en tu trabajo y te ayuda a poder hacer tu trabajo, en el sentido de enviarte pacientes, reenviarte pacientes y hacer las cosas de una forma realmente como que para eso estamos, ¿no? Existir para hacer ese tipo de trabajo. Creo que falta mucho. Reconocimiento y visibilidad. ¿Tu opinión, Ángeles, en el caso concreto de la diabetes tipo 2 también, que es en la que tú estás trabajando? Pues un poco totalmente de acuerdo con Maite, También, ¿no? pero con una pequeña diferencia. Nosotras sí tenemos la especialidad de enfermería familiar y comunitaria, pero no se valora en ningún sitio. Llevamos 10 años esperando un examen extraordinario para que por fin nos sirvamos todas las enfermeras para todo. A nadie se le ocurre que un ginecólogo opera una cadera. Sin embargo, las enfermeras servimos todas para todo. La mayor parte de las enfermedades de atención primaria atendemos pues, mucho paciente crónico, mucha persona con cronicidad. El 80% de las personas con diabetes tipo 2 están en atención primaria y cada vez más personas con diabetes tipo 1, embarazadas. Y aún y así no somos capaces de que se nos identifique, pero ni en eso ni en las demás cosas. Pero porque tampoco hay una idea política de que eso sea así. Porque el reconocimiento al final significa el no intercambio, el estar cada uno en un sitio, y eso al final es un trabajo que llevamos haciendo
mucho, mucho tiempo. La especialidad es un punto, sí, evidentemente, pero aparte de eso, tiene que haber el reconocimiento de esa especialidad. Si no estamos visualizadas ni siquiera como enfermeras, ya no te cuento como enfermeras educadoras en el ámbito que sea, a través del documento que sacó el Consejo General de que la educación terapéutica en diabetes se da en todos los procesos de continuidad asistencial, que es algo también muy importante, tener una buena continuidad con la enfermera educadora del hospital, con el equipo de endocrinos del hospital, y que el paciente, ese paciente que es, nosotros somos sus enfermeras, no es nuestro paciente, tenga una buena interrelación. Chema, ¿qué crees que le falta a este colectivo profesional desde este punto de vista del que estamos hablando, de la visibilidad? Hombre, yo creo que visibilidad enfermera en general, ¿no? Bueno, en el caso particular de la diabetes también, ese reconocimiento profesional a nivel de especialidad, pero también yo creo que es importante el reconocimiento social, ¿no? Porque por mucho que seamos especialistas y la sociedad no nos conoce ni no nos reconoce como esos agentes que les podemos aportar valor en un ámbito concreto, en este caso de la diabetes, pues es complicado. Entonces, bueno, pues hace falta esa influencia también en los ámbitos de la política, y también nos falta, bueno, pues seguir generando esas evidencias científicas que apuntalen y hagan incuestionable pues, que la necesidad de estas enfermeras educadoras en diabetes en todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que aquí, desde la parte de lo digital, tenemos un buen terreno para comunicar lo que estamos haciendo a la sociedad, para impulsar la llamada marca personal de estas enfermeras educadoras, es decir, pues tener esa presencia y realmente pues comunicar a la sociedad el trabajo que se está haciendo, incluso dentro del propio colectivo enfermero, ¿no? Nos hace falta también que las organizaciones, los liderazgos formales reconozcan también el papel de este colectivo, ¿no? Abro otro asunto. En los últimos años estamos viviendo una infinidad de cambios. Hablo, por ejemplo, en los últimos 5 años, por poner un periodo de tiempo, innumerables cambios relacionados con la diabetes, en la gestión, en el tratamiento. Entiendo que la formación permanente tiene que ser clave para los profesionales o para las profesionales de la educación en diabetes. ¿Cómo se está llevando a cabo esa formación? Maite, Ángeles. Pues yo creo que con mucha deficiencia. Tenemos mucho por andar. Los profesionales, para ser educadores, tenemos que formarnos. ¿Y cómo se forma un educador? Cuando entra cualquier enfermero a una consulta de educación en diabetes, dice: ¿y yo cómo me formo aquí? ¿Dónde busco yo los cursos? Como no existe la especialidad, ¿qué hago para poder aprender lo que tú ya sabes? Y claro, por supuesto, con estar en compañía y el aprendizaje de la práctica y de estar al lado de compañeros. Pero hay que tener cursos reglados que con el perfil del educador que está definido, pues se cumplan los criterios, y las personas, cuando van a trabajar en un determinado puesto de trabajo que sea educador, esto lo tengan asumido. Enfrentarte a un paciente con diabetes, y yo hablo por mi propia experiencia, con mis inicios, un paciente con diabetes tipo 1, que te sentabas delante de él y decías: Dios mío, todo lo que sabe esta persona y que yo tengo que aprender. Y llegar allí y te encuentras así, es lo peor que te puede pasar. Creo que hay que ir formados, que hay que tener las herramientas, que hay que tener desde luego la actitud, porque si no tenemos actitud no podemos hacer nada, porque mucho de esto es a base de tener buena actitud. Porque hay que utilizar mucho tiempo personal actualmente, buscarte alternativas. Yo creo que aquí la industria está haciendo un papel muy importante, porque sin ella muchos cursos no existirían. Y creo que hay que reglamentarlos. Los cursos tienen que estar reglamentados, tienen que estar con los contenidos, con los tiempos y con una exigencia antes de entrar a un determinado puesto para trabajar como educador en diabetes, habiendo cumplido esos criterios. O sea, creo que menos, ¿no? Que es lo mínimo. Es lo mínimo. Ángeles. Totalmente de acuerdo. Al final es un esfuerzo personal que hacemos porque nos encanta nuestro trabajo, nos aprendemos con las personas con diabetes a las que atendemos y vamos aprendiendo juntos. Es un proceso de aprendizaje continuo. No tenemos una formación reglada. Incluso, por ejemplo, nosotros dentro del proyecto de los EIR, de educación, tienen muy poquito tiempo dedicado a la diabetes, a la educación terapéutica de diabetes. Depende muchísimo de si esa persona quiere formarse o quién es su tutor, cómo está
cómo está deformado para seguir dando pasos adelante y dependemos muchísimo, muchísimo, y en eso tiene razón Maite, de la industria, que está haciendo un gran trabajo ayudándonos y apoyándonos en cursos reglados con buen nivel. Yo pertenezco a la red CEDAD y allí también intentamos hacer formación, tanto para medicina como para enfermería, con unos sistemas de calidad. Pero al final es un tiempo que sacas tanto para crear contenidos como para hacerlo de tu propio tiempo. No existe, pues igual que volvemos a lo de siempre, un traumatólogo tiene sus cursos y o sea, es que no se le ocurre a nadie que todos servimos para todo. Nosotros sí. Nosotras servimos para todo y tenemos que especializarnos y que se nos reconozca esa especialidad. No quería dejar pasar este bloque, estamos dando pequeños titulares, luego los ampliaremos, pero no quería dejar pasar este primer bloque de presentación sin hacer una alusión, evidentemente, a esta alarma sanitaria que hemos vivido en los últimos meses, el COVID-19. ¿Cómo ha cambiado la situación en estos 2 meses desde el punto de vista de la educación en diabetes? ¿Qué herramientas han sido más útiles? ¿Cómo se ha evolucionado de lo digital a lo tecnológico? ¿Cómo ha sido eso? Chema, empiezo contigo. Bueno, en general ha habido cambios. Ha habido cambios, ha habido una adaptación, ¿no? Al final nos hemos dado cuenta, y si de esto realmente podemos sacar algo positivo, es nuestra gran capacidad de adaptación, ¿no? Que hemos tenido pues ante una situación que nos ha desbordado en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, ha habido innovación y ha habido adaptación digital, es decir, hemos empezado a utilizar herramientas que ya estaban ahí, que ya habían empezado a utilizarse en formación, en educación, herramientas pues, como puede ser la plataforma que estamos utilizando para realizar este simposio, pero bueno, tendremos que ver si realmente esas herramientas están aquí para quedarse. Yo creo que sí, ¿no? Porque al final una de esas brechas digitales que decimos siempre es que no sabemos utilizar las herramientas o que no sabemos utilizarlas para nuestro ámbito de trabajo, para formarnos o para comunicarnos, ¿no? Bueno, pues ha sido una oportunidad interesante para tomar contacto con esas herramientas. Yo espero que a partir de ahí pues se queden tanto en la parte de educación, que yo creo que han sido y están siendo importantes, como también, por qué no mencionar la parte de la teleconsulta, ¿no? Que yo creo que se ha empezado a ver. Y bueno, tenemos que ser conscientes también que lo digital no es digitalizar, no es hacer digital lo que estábamos haciendo ya antes, sino que al final hacer digital significa aprovechar estas herramientas para aquellas cosas en las que realmente aportan valor, ¿no? No es sustituir, sino complementar. Y yo creo que en la parte digital, en la parte de formación, educación y también asistencia, pues puede ser una oportunidad muy buena esta para empezar a trabajar ya de forma más intensa pues, con estas herramientas. Maite, ¿cómo ha sido la experiencia en Valencia, en el Hospital La Fe? Pues la verdad ha sido lo que decía Chema, nos hemos reinventado. Hemos tenido la necesidad de poder tener que atender igual a todos los pacientes, no se ha quedado nadie por atender, quiero decir, no se ha parado la actividad en la consulta en ningún momento, es más, te diría, ha aumentado, porque necesitaban más la llamada telefónica algunas personas que no podían ir presencialmente inclusive a las consultas médicas y nos tienen un poco como persona más entre médico y ellos y nos llaman algunas cosas que no llaman a los médicos. Entonces, nos hemos reinventado, hemos hecho videoconferencias con los pacientes, hemos utilizado mucho los programas de gestión de datos que afortunadamente ya estamos muy en tecnología en ese sentido, muy adelantados y nos ha servido muchísimo para poder estar al tanto de la situación de los datos, de las descargas, de sensores, de bombas, de glucómetros, de todo. O sea, el paciente, compartir con ellos esta experiencia desde tu casa, tú ver lo que yo estoy viendo y yo hablar contigo sobre tus datos que tú estás viendo a la vez que yo, es de verdad, ha sido muy gratificante y muy, muy bueno haberlo. Nos hemos sentido, hemos trabajado duro durante estos meses atrás, pero ahora qué bien que nos hayamos pegado la currada de antes, ¿no? Que hemos conseguido ahora tener todo eso adelantado. Y la verdad es que no nos ayudan mucho los sistemas, los hospitales donde estamos trabajando, al menos en el ámbito, no nos ayudan mucho. No nos facilitan las herramientas para nada. Nos hemos de inventar también los sistemas aportando de nuestra creatividad. Pero bueno, creo que esto también está en enfermería. Entonces, pues nada, hemos hecho todo lo que hemos podido, pero nos hemos apoyado mucho en
En la videollamada no, porque ese sí que no hemos tenido el recurso. Sí que ha habido alguien que ha utilizado sus teléfonos con el número oculto para poder hacer llamadas a los pacientes con su propio teléfono, que es otra opción. Los correos electrónicos adjuntando un montón de material informativo en links, vídeos, tutoriales, PDFs, etcétera, reforzando la formación. Lo que hemos podido, pero no dejando a nadie atrás. Eso ha sido nuestro leitmotiv. Y en Madrid, Ángeles, territorio muy afectado evidentemente por toda esta alarma sanitaria, ¿cómo os habéis organizado? Pues ¿Qué herramientas habéis utilizado? nosotros nos hemos convertido en un centro de salud de guerra. Nosotros somos un centro de salud que atendemos una población muy grande, 60.000 pacientes, más de 100 profesionales, con lo cual nos hemos tenido que reinventar y hacer un solo cupo de 60.000 personas. Evidentemente teníamos una emergencia sanitaria, que era el COVID, y nos hemos convertido en un equipo COVID y hemos estado ahí. Pero también es cierto que no hemos dejado a nadie y es una de las cosas que más para nosotros es más importante. Hemos pasado muchas personas a atención domiciliaria, hemos hecho más de 100 domicilios al día y 800 llamadas diarias. En esas 800 llamadas también estaban nuestras personas crónicas, nuestros pacientes más frágiles. Hemos llamado a todas las personas encima de 70 años simplemente para saber cómo estaban, qué necesitaban. Y también lo hemos hecho con el paciente crónico, con la persona con diabetes. ¿Cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho fundamentalmente a nivel del teléfono. No teníamos teleconsulta, teníamos teléfono consulta. Uno de los grandes problemas era la gestión de datos. Solamente unos pocos privilegiados en atención primaria podemos descargarnos datos. El sistema sanitario no nos permite descargar datos. Yo tengo la suerte de poder hacerlo con mis pacientes y nos hemos inventado cosas. Hemos inventado redes sociales, vamos, no hemos inventado, hemos utilizado redes sociales. Hemos abierto Instagram para colgar cosas. Tenemos el Twitter del Centro de Salud de Goya. Nos falta TikTok, que es lo último que ya nos falta por hacer. ¿Por qué? Porque al final subir esos pequeños vídeos, esas pequeñas interacciones, la gente te contactaba por Facebook, te preguntaba cosas por Facebook, te preguntaba por Twitter, te preguntaba por Instagram. ¿Por qué? Porque al final no podíamos llegar a todo, entre otras cosas porque no teníamos suficientes líneas de teléfono. Utilizábamos nuestros teléfonos personales porque todo el mundo nos llamaba, con lo cual si tenías la línea de entrada no podías tener la línea de salida. Hemos utilizado lo que decía Maite, poner el teléfono en modo sin número, en modo número privado. Luego sí es cierto que nos trajeron más teléfonos móviles para llamar y al final hemos ido aprendiendo con nuestros pacientes lo que ellos necesitaban y amoldarnos. Eso es la esencia de la enfermería. El acostumbrarnos, el cambiarnos, el adaptarnos, el ser lo más maleable posible, lo más resiliente posible y hacíamos lo que ellos nos pedían. Y la verdad es que estamos orgullosos de nuestro centro y de cómo hemos salido adelante. Y lo más importante era cuando el paciente te llamaba por teléfono y al final te decía, ¿y tú cómo estás? Eso era cuando una persona de 90 años la llamas para preguntar cómo va, si ha tenido hipoglucemia, si te dice, ¿y tú cómo estás? Se te saltan las lágrimas al final. Y estamos orgullosos de ello, claro. Habéis estado en la memoria de todos nosotros, ¿eh? Es decir, todos los profesionales sanitarios. Así que yo, bueno, no estaba previsto, pero aprovecho para daros las gracias en general a todos los que estáis viéndonos hoy y como profesionales sanitarios, porque evidentemente el salir a las 8 a aplaudir, aparte de ver el vecino de enfrente, evidentemente era pensando en el esfuerzo que estabais haciendo. En una situación en la que se ha improvisado mucho, como decíais, pero coincidiréis conmigo que hay una frase que se ha extendido mucho durante todo este confinamiento, que ha sido el de que ha venido para quedarse. ¿Creéis que esta, entre comillas, teleasistencia, estas herramientas han venido realmente para quedarse? ¿Va a haber un antes y un después de todo esto? ¿Se van a sacar buenas conclusiones? ¿Se puede aplicar a partir de ahora cuando volvamos a la normalidad? Esperamos que Chema, sí. Maite, Sí, Ángeles. sí, yo espero que sí. Esperamos que sí. Sí, a la vista está, ya lo han dicho, lo acaba de decir Ángeles, ¿no? Ellos han hecho teleconsulta a través del teléfono. Al final son herramientas que ya utilizábamos antes de una manera muy puntual y ahora, bueno, pues nos damos cuenta y que haya tenido que venir una pandemia para acelerar todo esto, pues bueno, pero bueno, vamos a agradecerlo también en el sentido, ¿no? Que se pueden hacer muchas cosas a través de la teleconsulta, ese aumentar los puntos de contacto
con las personas, pues como decía Ángeles, para ver cómo están, para ver en qué punto o qué necesitan, ¿no? Pues al final nos damos cuenta de que estas herramientas en muchos casos pues son un buen apoyo para aportar más valor a los pacientes y para detectar cómo están y para ser más proactivos, ¿no? Porque tenemos un sistema también bastante reactivo y en ese sentido el poder nosotros proactivamente detectar las complicaciones antes de que sucedan, pues bueno, pues es un valor añadido que podemos dar en este caso, ¿no? Yo espero que estas herramientas realmente, y es el momento para que se consoliden. Maite, Ángeles, ¿queréis añadir algo? Sí, Totalmente. No, estamos de acuerdo total. sí, nos falta también formación en esa teleconsulta. Nos falta un poco, no tenemos muy claro nuestras herramientas de comunicación y nuestras herramientas dentro de la consulta, personalmente, presencialmente, pero nos falta también tener herramientas a través del teléfono, a través de otra serie de cosas para indagar, para que sea lo más eficaz y eficiente posible. Eso todavía estamos aprendiendo poco a poco. Yo Pues creo si os que parece, esto ha perdón, venido Maite. para quedarse, sí. No, simplemente decía que yo creo que esto ha venido para quedarse y las personas, dependiendo de su situación, que necesiten presencialmente acudir para hacerse una exploración, para hacer algún tipo de cosa que tenga que ser exclusivamente presencial, habrá muchas de las visitas que se van a poder hacer hoy por hoy ya de esta manera. Sobre todo aquellas personas que sea todo va bien, podemos seguir así, o inclusive hacer educación en la visita, pero que no sea necesario acudir, pues porque o vuelve a tenerse otro brote o porque inclusive puede facilitar la vida del trabajo, la vida laboral y la visita a las consultas, que facilita el no tener que desplazarse y que invertir menos tiempo posiblemente. Pues vamos a cerrar este primer bloque aprovechando estas herramientas tecnológicas. Hoy estamos haciendo este simposio a través de Zoom y Zoom nos permite poderos preguntar cosas a toda la audiencia, preguntarles cosas. Así que vamos a activar ahora 3 preguntas en la parte de encuestas. La primera pregunta sería: ¿a qué área sanitaria compete educar en diabetes? Enfermería, endocrinología, atención primaria, todas van a poder contestar y vamos a poder ver los datos en tiempo real. Pueden contestar ahora mismo, lo están viendo. ¿A qué área sanitaria compete educar en diabetes? Estas 4 opciones: enfermería, endocrinología, atención primaria o todas. Ustedes pueden pulsar alguna de esas opciones y darle a la tecla enviar y nosotros veremos los resultados. Hay una segunda pregunta que es: ¿el paciente es de todos? Es una frase que hemos oído mucho. Les vamos a dar 2 opciones. ¿Ustedes creen que el paciente es de todos? Sí. ¿Ustedes creen que el paciente es de todos? No. También pueden contestarnos. No sé si estamos viendo las opciones en pantalla. No las estamos viendo, ¿verdad? En esta segunda parte no la hemos visto. Hemos podido votar la primera, pero la segunda no. No sé si la tercera está viable, es viable. Nuestros compañeros técnicos en Madrid nos pueden decir si podemos colocar la tercera pregunta. Bueno, como tenemos muy poco tiempo, queríamos darles la opción y poder valorar en tiempo real esta opción de la interactividad, pero bueno, lo vamos a dejar aquí y vamos a continuar. Ahora me voy a ir centrando en los diferentes capítulos de la educación en diabetes. Empezaremos hablando de la diabetes tipo 1, para después hablar de la diabetes tipo 2 y acabar hablando también del tema de las nuevas tecnologías con Gemma Cepeda. Para posicionar mejor el tema sobre la educación en diabetes tipo 1, tenemos un testimonio. Quiero que lo escuchen. Hola, ¿qué tal? Me llamo Víctor, tengo 38 años, soy de Valencia y desde hace 28 años tengo diabetes. Mis inicios no fueron nada fáciles porque no tenía los conocimientos necesarios para poder controlar la enfermedad. Pero un día en el hospital me enseñaron lo que es el conteo de raciones, cómo actuar ante una hipoglucemia o una hiperglucemia, qué son las flechas de tendencia, qué es el índice glucémico, cómo cocinar los alimentos. Y vale, sabemos que la diabetes no es una ciencia exacta, pero por lo menos esto nos da un patrón o una base para poder controlar lo mejor posible. Todos estos conocimientos que adquirí en el hospital, hoy en día puedo tener una bomba de insulina. Para mí, personalmente, la educación en diabetes es un pilar fundamental y básico para el buen control de la diabetes. Y esto, en un futuro, nos puede dar una vida más longeva y de mucha mejor calidad. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Maite, ¿existe inercia terapéutica? ¿Se hacen las cosas a veces por sistema en la educación en diabetes tipo 1? Si tengo que hablar en plan general sería una cosa, pero si tengo que hablar sobre mi propia experiencia, puedo decir que me siento contenta de decir que no, que en mi ámbito puedo estar hablando de que trabajando con el paciente dándole las mayores posibilidades, en el sentido de que los mejores recursos, tanto farmacológicos, la educación diabetológica que se pueda al máximo y toda la tecnología que está al alcance. Yo creo que para no tener inercia lo que hay que tener es un trabajo de equipo. Un trabajo, lo que impide que haya inercia es el conocimiento por una parte, el estar actualizándose, el tener la motivación para estar ahí trabajando todo lo que se pueda. Y por otra parte, la comunicación en el equipo. Entonces, tú como enfermero, educador, puedes sugerir cuando ves un paciente una serie de cambios que te parecen oportunos, hablar con tu médico y sugerirlo, porque a lo mejor ese paciente ha ido a ti, no ha ido a él, hasta la siguiente visita y no esperar hasta la siguiente visita en X tiempo para que se haga un cambio, pues no sé, de una terapia, ¿no? O una modificación de la terapia. Y también la inercia terapéutica, por nuestra parte, trasladarla también a nuestros propios pacientes, o sea, que ellos sean proactivos en hacer cambios, que se testen, que prueben, hacer modificaciones, hacer ajustes, hacer lo que tengan que hacer e incluso habrá ensayo-error en algunos momentos, ¿no? Pero en ese sentido también motivar nosotros a que no haya inercia, a que no ellos mismos en su día a día no tengan inercia. Esa es mi visión del campo en el que me muevo. No quiero decir que sea la general, porque creo que pues, puede haber diferentes escenarios, pero en lo que a mí compete esta parte, mi respuesta sería que creo que podemos decir que no estamos teniendo inercia, que estamos trabajando dando el máximo que podemos y con esa motivación de lo que pueda mejorar, aplicarlo. Ujú. Imagino, Maite, que durante todos estos años de carrera profesional te ha tocado guiar a muchos pacientes a nivel educativo. ¿Te atreverías a decirnos cómo debe ser el trabajo de una educadora? Bueno, yo creo que lo deseable y lo esperable es ver a tu paciente nacer en diabetes, crecer en diabetes y ser autónomo en diabetes. Es como con los hijos, ¿no? En darle herramientas para que sea capaz de vivir en salud. Y es un trabajo progresivo, es un trabajo escalonado, es un trabajo a medida, según la persona que tienes delante. Te tienes que adaptar a sus posibilidades, a sus tiempos, a su ritmo, para hasta poder conseguir entregarle el testigo de la diabetes, que sea la persona capaz de llevar la gestión y que si por el motivo que sea falla en algún momento o le cuesta algo, ahí estaremos ahí siempre. Es como, esa es la idea un poco, ¿no? Verlo crecer y decir, ole, esto, qué bien. No me está necesitando ya para tomar decisiones, no me está necesitando ya para hacer las cosas de una forma bien y muy autónoma, ¿no? Eso es lo deseable. Sí. ¿Recuerdas alguna situación personal relacionada con tu trabajo que te haya calado más? No hace falta dar nombres y apellidos, pero imagino que alguna historia tendrás de esas que dices, pues ha valido la pena, ¿no? Todo este esfuerzo o la recompensa de la que estabas hablando ahora mismo, Maite. Bueno, sí, realmente hay muchas cosas, pero sí que quiero destacar, por ejemplo, una situación que me fue impactante, que fue el compartir la angustia. O sea, la angustia de un paciente que tenía hipoglucemias constantemente, hipoglucemias inadvertidas, que su pareja y él vivían una vida de pesadilla y que era tal lo que quería demostrar su situación que vino con la grabación de las convulsiones en la noche, en la cama. Entonces, era como decir, por favor, hacedme caso, haced algo, esto está aquí y no podemos vivir así, ¿no? Ese paciente hoy por hoy lleva un sensor continuo, con lo cual está súper tranquilo, súper agradecido. Nos dicen
cuando viene a la consulta, dice la pareja, dice, ya no discutimos, ya estamos tranquilos, porque claro, antes es que no has comido lo suficiente y por eso te dio la hipoglucemia, es que no has tomado azúcar suficiente y por eso te ha repetido. Esta situación de tensión que se crea, ¿no? Cuando hay una situación crónica que, bueno, afortunadamente con las tecnologías, con la existencia de sensores continuos, con alarmas y con aviso, pues este paciente hoy pues ha pasado a ser una persona que vive tranquila y que ha dejado de tener estas hipoglucemias y estas situaciones ya no se repiten. Bastante impactante ver el vídeo con las convulsiones y como convencernos al equipo de que eso estaba ocurriéndole, que no es que lo decían porque eran unos exagerados, ¿no? Decía, ¿hasta qué punto? Una petición de ayuda. Sí, sí. Maite, hemos lanzado una pregunta sobre quiénes son los responsables de la educación en diabetes y te la quiero trasladar a ti personalmente. ¿Quién o quiénes deben participar en la educación de un paciente con diabetes tipo 1? Y me atrevería a decirte, tanto en el ámbito sanitario como fuera de él. A ver, pues a nivel profesional yo creo que todo el mundo que trabajamos con el paciente tenemos que ser educador. Sí que la realidad actual es que los educadores somos más enfermería y somos los que tenemos ese papel protagonista de educación. Pero los endocrinos, los nutricionistas, los podólogos, el que tenga la suerte de disponer de ellos, los psicólogos, el que tenga la suerte de tener psicólogos en los equipos, deberían de todo el mundo participar en la educación. El papel fundamental recae en nosotros, con mucho gusto, pero todo el mundo tendría que sentirse que tiene ese papel. Ese papel es parte del trabajo que cada uno de los profesionales hacemos, ¿no? Y luego a nivel de la familia, los padres, cuando no, un niño con diabetes tipo 1, los padres que son los educados para poder llevar esta formación y llevarlo bien con el niño, o personas que tengan una dependencia. O sea, la familia y cuidadores también tienen su papel muy importante. Y por otra parte, pacientes. Pacientes con conocimiento, con experiencia, con la actitud, con las habilidades, con la formación adecuada, puede ser el papel que tiene la vivencia, el cómo llevar el día a día de la enfermedad, y creo que eso convence mucho a los pacientes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que todos los que he comentado tendrían su relevancia como educadores, ¿eh? Pienso que es parte de todos. Todos sumando en la educación, ¿no? Todos Como el sumando. título. Una última cuestión, brevemente. En tu opinión, ¿cuáles son las principales necesidades educativas de una persona con diabetes tipo 1? Bueno, los contenidos educativos que tenemos que trabajar en los programas educativos, que son sobre conocimiento de en qué consiste esa enfermedad, todo lo que esa enfermedad supone para el paciente, conocimiento del tratamiento, la alimentación, la repercusión del ejercicio, los fármacos, cómo manejarse día a día en sus situaciones diarias de convivencia con la diabetes y el qué hacer ante situaciones especiales, ¿no? O situaciones de descompensación, de hipoglucemias, de hiperglucemias, qué pasa cuando estoy enfermo, qué pasa si tengo cetona. Dentro del programa educativo, pues seguir un poco con aquello de si hay o no hay tecnología más punta o menos punta, pues la formación específica de la tecnología, si llevan sensores, si llevan bombas, si llevan calculadores de bolo, no olvidarse de la formación en la revisión y cuidado de los pies, por supuesto las técnicas, que me las he saltado y van por el medio en el programa educativo, pero las técnicas todas ellas, la de inyección, la técnica de exploración de las zonas de inyección, detección de lipodistrofias, la medición capilar, sea capilar o sea intersticial, todo este tipo de cosas. Todo eso es dentro de los contenidos del programa educativo, que se dividirían en supervivencia, básico, avanzado y especial en función de tipo de tecnología o de algo más específico que tuviéramos que introducir al paciente.
Gracias, Maite. Estaríamos hablando mucho de diabetes tipo 1 contigo, pero los tiempos nos marcan y tenemos que ir un poquito al grano, pero es muy interesante escucharte. Luego vuelvo a hablar contigo en el bloque final, porque ahora queremos abrir un espacio para hablar de la educación en diabetes tipo 2. Ángeles, en el caso de la tipo 2, ¿cómo es ese primer contacto con la educación? ¿Cómo suele ser? Pues tenemos distintas situaciones. A veces te vienen a la consulta porque se han hecho un análisis en el trabajo y aparece porque le han dicho que tienen algo de azúcar, con lo cual tienes que empezar a trabajar a partir de ahí. Otras veces porque aparecen con una lesión en el pie, otras veces derivados de la consulta de medicina de familia. Depende un poquito de la situación y del contacto que ellos ya hayan tenido antes con la diabetes como enfermedad, empiezas a trabajar de una forma distinta, explorando un poco a ver cuáles son las necesidades y qué saben ellos de ello. Depende del momento. Y hay veces que te vienen pues gente que ha recibido educación hace mucho tiempo, una educación terapéutica hace mucho tiempo. Nos pasa, por ejemplo, con tipo 1 mayores, gente muy mayor que de repente aparece con otra patología y te encuentras con que llevan mucho tiempo con su diabetes, o tipo 2 también mayores. Entonces empiezas a trabajar con ellos y han recibido educación hace mucho tiempo, ven el cambio, vienen con el no puedo tomar más de 3 frutas al día, por ejemplo, esa es una frase típica. A mí me dijeron que no podía tomar más de 3 frutas al día. A mí me dijeron que, entonces les cambias un poco también su vida, cuando les explicas que no hay alimentos prohibidos. O sea, depende del momento, esas son las habituales que nos encontramos. ¿Y, y el paciente con diabetes tipo 2 cree en la educación? ¿Es aplicado en ella o hay una tasa de abandono importante? Pues depende. Aquí una que es gallega siempre sale lo del depende. A ver, tenemos varias situaciones. Cuando esa persona con diabetes llega a la consulta, tenemos que ver cuál es su momento. Si quiere estar en ese momento o no, porque tenemos que dejar abandonar el modelo paternalista. Nosotros sabemos todo y te lo decimos porque es lo que tú tienes que hacer, pero a lo mejor no es el momento. Entonces tendremos que ver si esa persona quiere seguir, le confrontas, le explicas, y son adultos, eligen. Si no es el momento para hacerlo, aquí estoy. Cuando lo necesites, estoy con la puerta abierta. Hay una frase que me dicen muchas de mis personas con diabetes, en general de mis pacientes, que me dicen, pero no me vas a reñir. Yo no soy nadie para reñir a una persona con diabetes. Ni a una persona con diabetes, ni a nadie. Ni soy ni su madre, ni su marido, ni su mujer de su mente. Estás aquí, en este momento necesitas mi ayuda, vamos a hacer este camino juntos. Si haces eso, la tasa de abandono es mucho menor, porque les estás dando el poder a ellos. Pero un poder significa responsabilidad, con lo cual es una responsabilidad que tienen que aceptar. Y finalmente, en la actualidad, antes lo decíamos al principio, que hay muchos cambios con respecto a la diabetes tipo 2. Está cambiando mucho, por ejemplo, en el caso concreto de las novedades farmacológicas. ¿Cómo estáis llevando a cabo la formación? ¿Se está cambiando el discurso hasta qué punto? Bueno, evidentemente, cada vez que aparece un fármaco nuevo y por ende, por ejemplo, los fármacos inyectables, un dispositivo nuevo, tienes que adaptar esa educación. Muchísima gente, nos pasa con los GLP-1, nos pasa con las insulinas, las nuevas insulinas, con las insulinas basales, con las insulinas rápidas. Vamos haciendo como escalas, un poco lo que decía Maite antes, dependiendo de la persona y dependiendo de la situación que tiene, tenemos de supervivencia, una sala básica, una sala vamos consiguiendo tener más tratamiento, cuando tenemos más tratamiento o tenemos también más tecnología, tendremos que cambiar ese discurso y adaptarlo a esa persona, cambiar esa educación. Entonces ahí nos vamos adaptando, pero para eso tenemos que formarnos nosotras antes. O sea, yo vivo en una zona con un nivel, trabajo en una zona con un nivel socioeconómico alto, donde, por ejemplo, los sensores de monitorización flash, los pacientes se los compran y se los llevan comprando desde que salió. Una de las cosas típicas era no te lo compres hasta que no hablemos. No necesitas una educación, si no, es un trasto más. Entonces, todas esas cosas, todos esos cambios, los hacemos muchas veces desde las consultas de las enfermedades de atención primaria, porque somos el punto más accesible, somos la forma más fácil, es muy fácil contactar con nosotras. Antes del COVID, facilísimo, ahora a través del teléfono, pues también bastante fácil y de modo presencial.
Muchas gracias, Ángeles. Te emplazo también al debate final, donde Sí. veo que hay algunas preguntas. Intentaré trasladártelas. Muchísimas gracias. Y vamos a abrir el último capítulo que justifica la presencia de Chema Cepeda en relación a la educación en diabetes digital. Y para muestra, un botón. Lo vemos. Aprender Diabetes es un proyecto familiar que surge tras el debut en diabetes tipo 1 de nuestra hija María en febrero del 2017 con 9 años. Como tantos padres que han vivido esta misma experiencia, pues fueron muchos los miedos y temores que tuvimos durante esos días. Tras regresar del hospital, tuvimos que enfrentarnos al desconocimiento total que nuestro entorno, familiares, amigos y maestros, tenían de esta patología. Nos vimos obligados a proporcionarles una educación diabetológica básica a todos en general, pero a los maestros en particular, para que pudieran atender a nuestra hija durante las horas lectivas. De esta manera creamos un blog que inicialmente contaba con una información básica en diabetes para nuestros maestros y que con los meses evolucionó a un repositorio con toda la información que utilizamos durante el primer año con el fin de ayudar a las familias debutantes. Pero con el paso de los meses, nuestra web se convirtió en la primera red de podcast sobre diabetes, con programas donde se comparten experiencias e información, conducidos por personas con diabetes y por profesionales sanitarios, cuyo único objetivo es darle voz a la diabetes. Muchas gracias y un fuerte glucoabrazo para todos. Muchas gracias a ti, José Manuel. Este proyecto, Chema, representa de alguna manera lo que hablábamos antes, la oportunidad que nos brindan las redes sociales para la educación. ¿Por qué esas redes sociales se han convertido en un apoyo tan importante para la educación en diabetes? Bueno, yo creo que el ejemplo de José Manuel es un ejemplo muy claro del potencial que tienen las herramientas digitales, en este caso, pues en la educación de las personas con diabetes, ¿no? Al final las redes sociales son eso, son redes y son sociales, y lo que han conseguido es potenciar mucho las comunidades sobre temas de salud, ¿no? Algo que ya hacíamos antes a nivel local a través de, bueno, asociaciones, sociedades, centros de salud. Ahora es un movimiento global, ¿no? En redes en las que, bueno, pues hay superconectores, supernodos de pacientes, de profesionales, organizaciones, la industria, al final todos aportando valor, ¿no? Y bueno, pues lo que decía José Manuel, al final, si yo como persona que me acaba de diagnosticar a mí o a un familiar mío de diabetes, entro en internet, entro en redes sociales, porque la gente al final tiene esas dudas, ¿no? Que le surgen en ese momento y todos hoy llevamos un buscador en el bolsillo al que podemos acceder en cualquier momento, ¿no? Bien, pues si yo encuentro a una cuenta de una persona como José Manuel, me encuentro a Maite, a Ángeles, pues al final me doy cuenta de que no solo estoy conectado y aprendiendo de él, sino que además me estoy conectando a su comunidad, ¿no? Porque al final esas comunidades se van conformando en torno a esas cuentas, ¿no? Y bueno, pues al final se trata un poco también de una cuestión de confianza. Confiamos en profesionales, confiamos en personas que nos aportan valor, que pueden también ser, bueno, pues otras personas diabetes, y esa confianza la vamos transfiriendo también, esa confianza que hemos tenido siempre en el plano presencial, la transferimos también al ámbito digital, ¿no? Yo creo que al final estamos creando esos entornos personales de aprendizaje en salud en los que vamos configurando pues, un poco las distintas fuentes de información y, y bueno, pues esas redes sociales se convierten también en parte de esa educación, de ese aprendizaje, ¿no? Continuo. Chema, ¿crees que falta generar más recursos educativos? ¿Qué le falta a la red para ser una verdadera arma educativa en diabetes? Bueno, yo no creo que sea un problema ni de cantidad ni de calidad. Es decir, cada vez hay más contenidos, cada vez hay más profesionales, más personas aportando contenidos a la red. Yo creo que es un problema también de que, del mismo modo que crece el conocimiento en diabetes y crecen los contenidos, también crece contenidos y en otras cosas, ¿no? Con lo cual, al final se trata un poco de conseguir separar ese ruido de ese valor de todo ese ruido, ¿no? Yo creo que los algoritmos nos van a ayudar mucho, inteligencia artificial van a ser pilares importantes también en la parte de educación, pero también es fundamental que los profesionales con esas competencias digitales que debemos ir adquiriendo y desarrollando, pues también empecemos a prescribir, ¿no? O sea, que consigamos que esos contenidos
que realmente ya existen y ya hay en Internet, pues se coloquen en la parte alta y, como han dicho antes Maite y Ángeles, pues es en esa parte de supervivencia, de tránsito o avanzada, pues podamos ser capaces de prescribir determinados contenidos que les ayuden, ¿no? Al final, bueno, pues se trata, como decía Ángeles, de que los profesionales estemos ahí acompañando durante todo el proceso y aportando en función de las necesidades de cada paciente, pues lo que necesite, ¿no? Porque, por supuesto, mi contexto personal va a ser muy diferente del que puede tener otra persona. Tenemos que ser capaces de adaptar esos contenidos, ¿no? Se acabó esto del café para todos, vamos a utilizar la red como ese arma educativa de precisión para mandar esa información correcta a la persona correcta en el momento más adecuado. Y en el caso concreto de la diabetes, Chema, tú que buceas mucho y estás permanentemente en la red, ¿crees que se está haciendo un buen uso de las redes sociales en diabetes? ¿Se está usando mucho, poco, nada? Nada Bueno, no creo. sí, sí, yo creo que no. Y en el caso de la diabetes, fíjate que yo creo que es una de las comunidades más activas y más participativas, ¿no? Por supuesto, hay muchas personas de todas las edades, diabetes tipo 1, hay muchas personas jóvenes, hay padres, diabetes tipo 2 también hay mucho movimiento. Yo creo que en cuestión de diabetes, las redes sociales se están usando bastante. Hay referentes muy potentes, hay contenidos muy buenos, pero también hay mucho ruido, ¿no? Y hay contenidos falsos. No debemos olvidarnos de todas estas fake news, de todos los bulos, que ahí también tenemos los profesionales un papel muy importante, ¿no? En orientar hacia qué tipo de contenidos debemos consumir, porque al final la gente pues no tiene esos conocimientos, no tiene esas habilidades y ese pensamiento crítico muchas veces a la hora de diferenciar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí tenemos que estar también los profesionales. Yo creo que en redes sociales, como digo, hay una buena comunidad de diabetes y muy potente y bueno, pues se trata también de potenciarla y encontrar a esos serpas como José Manuel que nos pueden ayudar también a transitar, ¿no? por todo este cambio. Muy de acuerdo contigo, Chema. Pues le voy a pedir a nuestros compañeros técnicos que os vuelvan a colocar a los 4 conmigo en la pantalla, si es posible, porque lo que voy a aprovechar en estos últimos minutos es en algunas de las preguntas que he visto que hay a través de la opción de preguntas y respuestas, trasladároslas. Por ejemplo, un espectador anónimo nos preguntaba que qué opináis de las unidades tecnológicas en las que por concurso el enfermero educador de la industria será el encargado de formar a los pacientes en su tecnología. Yo, si queréis, empiezo. Venga, Maite. Yo creo que la educación diabetológica no puede estar en manos de la industria. Los pacientes somos nosotros quienes conocemos a los pacientes, los que tratamos a los pacientes. La industria nos tiene que apoyar, nos tiene que formar, nos tiene que dar las herramientas. Cada vez tenemos tecnologías que van, aún no has aprendido una bomba de insulina y ya tienes la siguiente generación, y entonces tenemos que aprender todo perfectamente. O sea, nosotros necesitamos estar formados, pero somos los educadores los que tenemos que trabajar con los pacientes. Y en ese sentido, agradecer a la industria la colaboración, pero que eso por concurso se esté dando a unidades de diferentes partes de España, pues mi opinión personal, como no, por supuesto, personal, es que eso debe de quedar en manos de los educadores. Y si necesitamos más educadores, que se formen, que se les dé las herramientas para la formación, porque no podemos dejarlo esto en manos de la industria como formadores. Creo que eso no debería de ocurrir, deberíamos de ser nosotros. Soy un poco vehemente en ese sentido, pero siento ser vehemente, pero es lo que pienso. Totalmente de acuerdo con Maite. Creo que tenemos que ser los educadores en los distintos ámbitos, que además tenemos esa relación con el paciente, con la persona con diabetes, quienes al final confían en nosotros y nosotros elegiremos lo que sea mejor y la mejor educación para eso. Perfecto. Hay una pregunta también de Ana Calvo para todos vosotros. Dice, ¿en vuestros lugares de trabajo está referenciada la diabetes tipo 1 en atención especializada hospitalaria y la diabetes tipo 2 en atención comunitaria de centros de salud? Se refiere, supongo, Ana, que los pacientes tipo 1 van al hospital y los tipo 2 a primaria. Sí.
Sí. Mayoritariamente sí, mayoritariamente los tipos 2 van a primaria y los tipo 1 van a hospitalaria, aunque cada vez más tenemos un refuerzo, porque como bien dice Maite, tampoco hay, es que no hay educadoras, entonces este proceso de que no haya educadoras en hospital, en hospitalaria, recae en las enfermeras educadoras de atención primaria, porque si no tienen posibilidad, si tenemos una para 60.000 pacientes y ve las restantes, no puede ver otro tipo de cosas, o sea, no se pueden multiplicar, falta más gente, pero faltan más enfermeras en todos los ámbitos de la sanidad. Somos el segundo país con menos enfermeras de Europa, o sea, por habitante. Y encima las que tenemos se nos marchan fuera. Por algo será, habrá que darle una vuelta a pensar por qué. Las formamos nosotros y se van. Voy a hacerle una pregunta a Chema, porque lo quería relacionar con el tema de la tecnología, pero también la extiendo a Maite y a Ángeles. Hemos hablado de herramientas tecnológicas que durante este confinamiento y que desde hace tiempo se vienen utilizando, pero ¿qué creen de la necesidad del factor humano? Factor humano es fundamental, sobre todo por todo el factor emocional, ¿no? Que es muy importante en estas enfermedades crónicas. Por supuesto, la tecnología nos va a ayudar y los que somos muy frikis tendemos a poner delante la tecnología por delante de las personas y yo creo que es un error, ¿no? Porque al final a mí me gusta, de hecho, hablar como tecnologías de acercamiento porque en realidad están acercando a unas personas con otras, ¿no? La tecnología como ese vehículo. Por supuesto, la tecnología va a tener un papel cada vez más importante en todo esto, en todos los ámbitos. Pues ya habéis estado hablando pues, de toda la parte tan importante de sensores, bombas y de cómo los profesionales pues, también nos tenemos que adaptar a todo ese nuevo conocimiento para incorporarlo y para seleccionarlo para cuando el paciente en su contexto pues, lo pueda necesitar, le podamos ayudar, ¿no? La tecnología de forma habitual ha sido señalada como la responsable de la deshumanización de la asistencia sanitaria. Bueno, yo creo que es uno de los factores, pero no es el único, ¿no? Pero también es verdad que la tecnología nos puede ayudar a humanizar y lo hemos visto muy bien durante estas semanas de confinamiento, cómo la tecnología nos ha ayudado a estar en conexión con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, a profesionales y pacientes, con lo cual pues yo creo que hay que aprovechar esa parte que tiene la tecnología de acercarnos y potenciarla, ¿no? Y luego pues aprovecharnos de todas las herramientas que van desde un lápiz hasta la mayor inteligencia artificial que podamos desarrollar pues para ayudarnos en este campo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que esa parte de humanización nos la tienen que dar las tecnologías. Imagino que compartís diagnóstico, Maite, Totalmente. Ángeles. Sí, Totalmente. yo creo que estamos de acuerdo. Sí, Sí. el factor humano es básico, necesario y cuanta más tecnología hay, pues más necesidad también de hacerlo de una forma humanizada, diría yo, para que llegue más y que poco a poco esa tecnología, más que, como decías al principio ahí, Chema, que puede ser como una barrera, al contrario, se convierta en un puente. Hoy por hoy tenemos tecnología que gracias a ella hemos podido unirnos más a nuestros pacientes y gracias a ello hemos podido tener mejor visión del control de cómo estaban las cosas. Entonces, el factor humano, somos seres humanos, lo necesitamos, es algo vital y está ahí y creo que ayuda a las tecnologías. Tenemos que saber combinar, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante también desde el principio ponerlo a nuestro favor, esas tecnologías. El paciente, la persona con diabetes está en Google, está metido en Google y está buscando todas las cosas, como bien decía Chema antes. Entonces, desde el principio, si nosotros utilizamos la tecnología como una herramienta más, mira, en lugar de tener que venir a la consulta, podemos hacerlo mediante este sistema, puedes buscar información aquí, hay estos vídeos y demás, estamos humanizando esa tecnología. No perdemos esa humanización, pero les dirigimos hacia algo con una cierta calidad, porque como bien decía Chema, hay mucho bulo, no tienes más que poner en Google curar la diabetes y te sale ahí lo que quieras. Y la gente lo ve. Tenemos que formarles también en eso. Nos quedan 2 minutos y a nivel o a modo titular os voy a pedir que me respondáis a una última pregunta, que sería, ¿cómo os imagináis la consulta educativa del mañana?
ahora nos han obligado a pensar mucho en el presente, todos también nos estamos trasladando un poco al futuro. Os voy a pedir ese ejercicio. ¿Cómo os imagináis, empiezo por Chema, cómo os imagináis la consulta del mañana, la consulta educativa? Yo creo que la consulta sobre todo va a estar en casa. Puede ser teléfono, puede ser otra tecnología, pero va a estar en casa y va a estar muy centrada en redes y en comunidades, ¿no? Con figuras referentes como van a ser las enfermeras educadoras, que van a tener esa visión 360, ¿no? Que van a ser capaces de hacer identificar esas necesidades de cada persona y darle lo que necesite. Va a ser muy educación también de precisión, ¿no? En ese sentido. Maite. Bueno, pues yo me gustaría pensar que esto ha venido para quedarse, esta manera de trabajar sí o sí, lo tengo como muy asumido, pero creo que la presencial va a ser necesaria y la vamos a tener que tener en esos casos que hay que explorar, que hay que hacer una serie de cosas con el paciente delante, que podemos facilitarle mucho la vida con esta visita telemática, que cada vez vamos a tener más telemática y que ahí necesitamos el que pueda llegar a todo tipo de pacientes, porque no es lo mismo hablar de un paciente con diabetes tipo 2 con una cierta edad y que no tiene recursos, aunque nos hemos llevado incluso sorpresas estupendas durante el confinamiento, porque yo he tenido pacientes de 70 años que se han descargado las apps, que se han conectado los sensores, que se han activado y que vía telemática hemos estado compartiendo y es impresionante. Quiero decir que la barrera no la pongamos nosotros, que veamos la capacidad y la posibilidad de exploración y creo que nos va a acompañarnos este sistema de la telemedicina cada vez más, porque los tiempos vamos en esa línea y creo que tenemos que ver como algo positivo, ¿no? O sea que me la imagino un mix entre presencial y telemedicina, pero con un plus de telemedicina cada vez más. Sí. Terminamos contigo, Ángeles. Pues yo me la imagino también como un mix, cada vez más con telemedicina. Creo que debemos de olvidarnos un poco de hacer el sesgo por edad. Tenemos la idea de que persona mayor no puede utilizar una app cuando pensad en vuestros padres, todo el mundo usa WhatsApp y es una app y sin embargo es que a lo mejor tenemos que trabajar de otra forma distinta. No nos podemos olvidar de los cuidadores. Tenemos muchísimos cuidadores, entonces tendremos que trabajar con esos cuidadores, pero que evidentemente cada vez iremos más a lo que decía Chema, a estar en casa del paciente, en el domicilio. Para las enfermeras de atención primaria muy familiares y comunitarias estamos muy acostumbradas a ir al domicilio del paciente, incluso ir allí para decirles cómo funciona la cámara y ponerles la cámara para que los siguientes días se puedan conectar con nosotros. Entonces dejaremos las presenciales seguramente para situaciones más pequeñitas, para situaciones donde haya que hacer una revisión del pie, donde haya que hacer una analítica, pero casi todo lo pasaremos al domicilio del paciente y a telemedicina. Y ya os digo que no es la primera vez que vamos a poner la cámara, a enseñarles cómo se hace esto, o tráeme, muy típico, lo de esta app, bájatela y el próximo día trabajamos con ella. Entonces, para nosotros es un paso más y ojalá esté aquí para quedarse. Vuestros diagnósticos, los tres, suenan bastante bien. Maite Penalba, Ángeles Álvarez, Chema Cepeda, muchísimas gracias por habernos hablado del pasado, del presente y sobre todo del futuro de la educación de diabetes. Ha sido un placer escucharos. Igualmente. Gracias. Muchas gracias a Sanofi por darnos la oportunidad de tener esta conversación entre los cuatro, que ha sido muy enriquecedora. Lo celebro. Muchísimas gracias también a todos ustedes como espectadores. Espero que haya sido de utilidad. Gracias, como decía Ángeles, a Sanofi por la organización de este simposio y lo único que me queda es desearles que celebren ustedes un magnífico congreso de la Sociedad Española de Diabetes en los próximos 2 días. Muchas gracias. Nos vemos. Un saludo. Buen día.